Hola, un saludo para todos. El tema de hoy es características de las resistencias. Voltaje máximo. Cuando se usa una resistencia por encima del voltaje máximo, se puede producir una avería. Puede influir en el valor de la resistencia. Potencia máxima. Cuando se excede la potencia de una resistencia, la temperatura de la resistencia aumenta demasiado. El valor de la resistencia puede cambiar. Potencias. Resistencias de carbón están entre un valor de 0.25 a 1 vatio. Resistencias de cable bobinado están entre 3 y 20 vatios. Tolerancia. Una resistencia nunca tiene exactamente el valor marcado en la carcasa. Esta desviación porcentual se debe a la precisión del proceso de producción. También influye la temperatura ambiente. Aquí tenemos una resistencia de 200 kiloohmios. En este caso, una resistencia de código de colores de 4 bandas, donde la primera banda de color rojo, siempre la vamos a saber cuál es la primera banda, la que está aquí más pegada al borde o la que es más ancha. En este caso, esa indica que es el inicio de la lectura del código de colores. Aquí vemos en este caso más separada o la última vez viene más delgadita. En este caso ya está más ancha la primera y más pegada al borde. Entonces, esta sería una resistencia de 4 códigos de colores. La primera es el rojo, que indica el número 2. La segunda, el negro, que equivale a 0. En este caso sería 20. Y esta banda tercera sería el multiplicador, la cual el multiplicador dice que es 10K, la cual entonces esta resistencia tendría un valor de 200 kiloohmios. Esta banda significa la tolerancia de la resistencia, la cual es el 5%, más o menos el 5% de tolerancia para esta resistencia. Entonces hay resistencias de 5 bandas, de 6 bandas, donde la de 5 bandas tendría 3 números, la cual equivalen al valor de la resistencia. La cuarta banda sería el multiplicador y la quinta sería la tolerancia de la resistencia. Ahora, para una resistencia de 6 bandas, las 3 serían para el valor de la resistencia, 3, la cuarta sería el multiplicador, la quinta la tolerancia y la sexta equivale a, cuando traen 6, equivale la última para el coeficiente de temperatura. También nos da el valor del coeficiente de temperatura de esa resistencia cuando traen 6 códigos de colores. Entonces aquí vemos una resistencia de 200 kiloohmios. Voltaje máximo de esta resistencia, aquí vemos que tenemos graduado a 207 voltios con una corriente de 1 miliamperio. Entonces vemos que la resistencia a ese voltaje trabaja perfectamente, no pasa nada. Este es el voltaje máximo que soporta esta resistencia, 207 voltios, y está trabajando perfectamente. Resistencia de 560 ohmios. Aquí tenemos una resistencia de 560 ohmios, donde es una resistencia de 4 dígitos, código de colores, de 4 códigos de colores. Tenemos aquí el inicio de la resistencia, empezamos por aquí a leerlo, vemos que esta es la banda más ancha, está más pegada aquí al borde de la resistencia, entonces iniciamos por aquí. El verde equivale a 5, el azul equivale a 6 y aquí está el multiplicador de la resistencia, la cual es 10, nos da un valor de 560 ohmios. 56 por 10 lo multiplicamos y nos da un valor de 560 ohmios. En este caso, este es el color oro, tiene una, tiene una tolerancia de más o menos el 5%. Entonces, vamos acá, intensidad de corriente máxima en la que la resistencia aún no humea. En este caso tenemos un voltaje de 11 voltios con una corriente de 19.6 miliamperios. Ahí está perfectamente, no ha sucedido nada. Es el voltaje de trabajo de esta resistencia, es su máximo, pero está trabajando perfectamente.
Como se puede observar, la corriente máxima que soporta esta resistencia es de 19.6 miliamperios. Es correcto. Ahora, tenemos la misma resistencia empezando a humear por exceso de calor. Hemos aumentado el voltaje a 12 voltios y hemos aumentado la corriente a 21.4 miliamperios. Y como vemos, ya la resistencia se calentó mucho y está empezando a humear. Entonces, vemos que la corriente, tanto la corriente como el voltaje, influyen en el calentamiento de una resistencia. Como se puede observar, a 12 voltios, 21.4 miliamperios, la temperatura de la resistencia es muy alta. Ya empieza a arder. Ahora dice, calcule la potencia de esta resistencia aplicando la ley de Watt. Potencia igual a voltaje por intensidad. Aquí podemos aplicar la ley de Watt porque tenemos tanto el voltaje como el amperaje. La ley de Watt nos dice que potencia igual a voltaje por intensidad. Entonces hacemos una multiplicación a 11 por 19.6. Aquí tenemos potencia igual a 11 por 0.019, ya que estos miliamperios los pasamos a amperios. Para pasar a esta medida de amperios, entonces obtenemos este valor, 0.019 amperios, porque aquí lo estamos multiplicando por voltios, no milivoltios, sino a voltios, por voltios y por amperios. Nos da un valor de 0.209 watts. Esa es la potencia máxima para esta resistencia. Entonces, como vemos, cuando tenemos aquí para hacer una multiplicación por voltios, y acá tenemos miliamperios, entonces pasamos estos miliamperios a amperios. Entonces ya sería agregarle los ceros que le hacen falta. Nota, la potencia disipada en una resistencia influye el voltaje y la corriente. Es correcto, tanto el voltaje como la corriente influye en la potencia disipada en una resistencia. Tenemos una resistencia con menor potencia, otra con mayor potencia, una resistencia con mayor potencia, aquí vemos más grande. ¿Por qué una resistencia siempre tiene una desviación? La precisión del proceso de producción puede variar y la temperatura ambiente influye, la cual esta variación se le conoce como tolerancia y su valor se indica en porcentaje. Es correcto. La tolerancia de una resistencia se indica en el porcentaje, 5%, 10%, 15%, etc. Esta resistencia tiene un valor de 120 ohmios y una tolerancia del 5%. Calcula el valor máximo de esta resistencia. Y tenemos el valor máximo entonces de esta resistencia. Calculemos el valor máximo, ya que nos da un valor de 120 ohmios y una tolerancia del 5%. Primero se divide 120 dividido entre 100 para obtener el 1%. Entonces, 120, que es el valor de la resistencia, lo dividimos entre 100 para obtener el 1% y nos da un valor de 1.2. Ahora, segundo, multiplicamos este valor 1.2 por 5, que es el 5% de la resistencia, 1.2 por 5, para saber cuánto es el 5% de 120. Ahora entonces, 1.2 por 5 igual a 6. Entonces, el 5% de 120 sería igual a 6. Esta resistencia tendría un valor máximo de 126 ohmios. Ese sería su máximo. Más o menos, esa es la tolerancia máxima. Y el menos, entonces le restamos también estos 6 al 120 y nos va a dar 114. Entonces una resistencia de estas estaría en el rango de entre 114 y 126 ohmios. Ese sería su tolerancia. El valor máximo de esta resistencia es de 126 ohmios. Ahora calcule el valor mínimo. Ya lo hicimos. A este 120 le restamos 6 y nos da 114. Entonces, como les decía, ahí está en ese rango esa resistencia entre 114 y 126. El valor mínimo de esta resistencia es 114. Correcto. Bueno, eso era todo. Mañana nos vemos en una
próxima clase de resistencias para terminar este tema y seguir con un tema nuevo. Resistencias es muy importante ya que en una motocicleta, en un vehículo, las encontramos en muchos sensores, sensores de temperatura, en todos los componentes, sistemas de carga, así los sistemas de carga nuevos, la mayoría ya vengan con modulaciones de ancho de pulso PWM, pero no deja de existir las resistencias. Como decíamos al comienzo, la electrónica sin las resistencias sería impensable. Entonces, este tema de resistencias es muy importante, demasiado. En resistencias, como decíamos, resistencias variables, resistencias fijas. Esta es una resistencia fija, la cual esta no tiene una variación de resistencia, no depende ni de voltaje, ni de temperatura, ni de luz, calor, nada. Esta es una resistencia fija. Un potenciómetro, pues depende ya manualmente, si lo movemos, giramos la perilla, aumenta o disminuye la resistencia. Estas resistencias ya vamos a encontrarlas en sensores de temperatura de tipo NTC o PTC, la cual quiere decir NTC, coeficiente de temperatura negativo, o PTC, coeficiente de temperatura positivo. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, muchísimas gracias y quedamos pendientes para el próximo video.